Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Strinar. Para hoy les traigo una obra a la cual he denominado Portal Celeste. Para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 70 por 52 centímetros, la cual hemos forrado con tela verde turín y le hemos colocado 584 clavos de 1 pulgada. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Si deseas ver cómo he realizado el diseño o boceto para esta obra, te invito a dar clic de este lado de la pantalla, donde aparecerá una notificación que te llevará a dicho video. Vamos a comenzar nuestra obra por la parte central. Con el hilo de color blanco vamos a amarrar el hilo en este clavo y vamos a ir a los clavos que tenemos al frente, ascendiendo en este sentido, de este lado y de este lado. Luego realizaremos el mismo procedimiento de este lado y de este lado. Recordemos que vamos a amarrar el hilo en el último clavo, vamos a ir ascendiendo en este sentido hasta dar la vuelta completa. Luego vamos a realizar el siguiente procedimiento de este lado y de este lado. Amarramos el hilo en el último clavo, vamos a ir ascendiendo en este sentido en la medida en que lo hacemos en este sentido. Luego vamos a realizar el siguiente procedimiento. Vamos a amarrar el hilo en este clavo y vamos a ir ascendiendo en este sentido en la medida en que descendemos en este sentido, de este lado y de la parte opuesta. Ahora realizaremos el siguiente procedimiento de este lado y de este lado. Amarramos el hilo en el último clavo, vamos a ir subiendo y retrocediendo en este sentido.
Realizaremos el mismo procedimiento de este lado y de este lado y de la parte opuesta, amarrando el hilo en el último clavo y vamos a ir subiendo y retrocediendo. Por último, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Vamos a amarrar el hilo en el clavo número 20 y vamos a ir a los clavos del frente, ascendiendo en este sentido y retrocediendo en este sentido, de este lado, este lado, este lado y este lado. De esta forma damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias.